Bienvenidos al espacio educativo donde las finanzas resultan familiares. Si te preguntas qué cosas son los productos derivados, con gusto te lo explico a continuación. Tomaré como referencia el contrato forward con relación a un activo subyacente específico, el dólar americano. Comencemos por decir que en el caso de México, en el mercado de contado de divisas, el dólar americano es la moneda de mayor uso en las transacciones de comercio internacional y se negocia con tres modalidades de liquidación en las operaciones de compraventa: liquidación mismo día, liquidación 24 horas y liquidación 48 horas después. Es decir, que tú puedes comprar o vender dólares y liquidarlos el mismo día, al día siguiente o a los 2 días hábiles posteriores a la transacción. Por ejemplo, si tomamos como referencia las cotizaciones del 24 de mayo del 2022, al comprar con liquidación mismo día, debías liquidarlo ese mismo día con un precio de 19.84 pesos por dólar. O con liquidación 24 horas debías pagar al día siguiente 19.87 pesos por dólar. O en su defecto, si los hubieses comprado con liquidación 48 horas, 19 pesos con 90 centavos por dólar. 2 días después de la fecha de transacción sería la liquidación. Así es como opera el mercado de contado de dólares en México. Por cierto, la modalidad de liquidación 48 horas o 2 días hábiles posteriores a la transacción también se le conoce como liquidación spot y es la que concentra el mayor volumen de operación diaria en México. Así, la cotización 48 horas o tipo de cambio spot el 24 de mayo fue 19.90 pesos por dólar a la venta. A la venta desde el punto de vista del intermediario. Quiere decir que para ti es precio de compra. Pues bien, de ese tipo de cambio spot, liquidación 48 horas, el Banco Central, el Banco de México, determina cada día hábil un promedio que da lugar a lo que conocemos como tipo de cambio fix. El tipo de cambio fix, sirve de referencia en el sistema financiero mexicano. De este modo, el 24 de mayo del 2022, el tipo de cambio fix fue de 19.8870 pesos por dólar, es decir, aproximadamente 19 pesos con 89 centavos. Así las cosas, en el mercado de contado de dólares en México, el mercado de divisas, el mercado cambiario. Ahora bien, imagina que tú eres un empresario del ramo importador. Adquieres mercancía del extranjero para venderla en México. Tienes una deuda por la compra a crédito de mercancía en el extranjero por un valor de factura de $500,000, misma que deberás pagar en 3 meses, el 24 de agosto del 2022. Pero esa circunstancia es motivo de preocupación, porque temes que el comportamiento futuro del dólar es que suba de precio y esa incertidumbre no te permite planificar con certeza los pesos necesarios, los pesos que habrás de requerir para liquidar tu deuda dentro de 3 meses. Claro que podrías pensar que para cubrir el riesgo cambiario bastaría comprar los $500,000 al precio spot de 19.89 pesos por dólar el 24 de mayo. Y de ese modo evitar la incertidumbre de no conocer su precio futuro para el 24 de agosto. Pero debes considerar lo siguiente. Cuentas con la cantidad de 9.945.000 pesos, que es lo que requerirías para comprar los dólares hoy, el 24 de mayo. Sí. Eso implica un costo de oportunidad porque dejarías de invertir ese dinero en algo más durante los próximos 3 meses. Ahora bien, si no cuentas con ese dinero, pues entonces tendrías que tomarlo en préstamo.
con los respectivos intereses durante 3 meses. Y eso implica también un costo financiero. Así que no parece ser una buena idea comprar los dólares cuando en realidad los habrás de requerir dentro de 3 meses. Entonces, ¿qué debes hacer? Lo que debes hacer es recurrir a la alternativa de un contrato derivado, llamado en este caso contrato forward. Debes acudir a una institución de crédito, un banco con servicio empresarial, para celebrar un contrato forward que te permite pactar desde ahora el precio del dólar para dentro de 3 meses o para el plazo que lo requieras. ¿Es posible? Claro que es posible a través de un contrato de esta naturaleza, contrato forward, cuya característica es precisamente que permite a dos contrapartes directamente entre sí pactar una transacción o una compraventa liquidable en una fecha posterior, con las características que ellos, las contrapartes, acuerden. Así, por ejemplo, a partir del precio actual del dólar, el 24 de mayo, el dólar spot de 19.89 pesos, el banco calcula un precio futuro para la transacción que se llevará a cabo dentro de 3 meses. Claro que en tu caso, como cliente, tú tienes que hacer un cálculo también para verificar que el banco te está ofreciendo un precio justo. Así, el banco determina que está en condiciones de venderte los dólares que requieres en 20.10 y tú aceptas que es un precio justo para dentro de 3 meses. Como puedes ver, en el contrato forward se establecen todas las características de la operación: quién es el comprador, quién es el vendedor, en qué fecha se celebra el contrato, en qué fecha se tienen que entregar los dólares, en qué fecha se tiene que liquidar el contrato, el tipo de liquidación, si es en efectivo o en especie, y bueno, todas las características del contrato, la cantidad de dólares que se están involucrando en la transacción y el precio pactado para el plazo que se está previendo. Precisamente al precio pactado en el contrato se le conoce como precio forward y es el precio que aplicará en la transacción establecida en el contrato. Pero de ninguna manera se debe de pensar que ese precio es un precio esperado en el mercado para esa fecha. No, sino es un precio que está pactado, cierto, pero con base en un cálculo de acuerdo a un factor de acarreo financiero que involucra el precio spot, el plazo y el costo del dinero al momento de celebrar el contrato, la tasa de interés doméstica y la tasa de interés en dólares. Todo está involucrado en una fórmula y se hace un cálculo para determinar el precio forward. De manera que no es un precio esperado, es un precio calculado, acarreado, valor futuro a partir de valor presente. De esta manera, gracias al contrato forward, se elimina la incertidumbre respecto al tipo de cambio, porque permite justamente establecer anticipadamente un precio, que en este caso es de 20.10 pesos por dólar. Y bueno, pues de esta manera tú ya sabes el precio, pero también ya sabes la cantidad de dólares que vas a recibir y cuánto tendrás que liquidar por ello. En total, 10.050.000 pesos el 24 de agosto, 3 meses después de celebrado el contrato. Este tipo de liquidación del contrato en donde tú recibes los dólares se denomina liquidación en especie, precisamente porque está recibiendo la especie contratada, los 500.000 dólares, al precio pactado. Hay otro tipo de liquidación, la liquidación en efectivo, que la veremos en una próxima ocasión. Veremos cómo funciona y que, bueno, esto es fundamentalmente de mucha utilidad tratándose de contratos de futuros que se operan en bolsas de derivados, pero también se aplican en contratos forward si así se establece la cláusula de liquidación, liquidación en efectivo. La veremos en su oportunidad. Por lo pronto, digamos que un contrato forward es un contrato derivado. ¿Por qué? Porque su precio se deriva o depende del precio spot del activo subyacente. Entendiendo que en este caso el activo subyacente es el dólar americano, pero puede ser cualquier otro activo. Es el que le sirve de referencia para la celebración del contrato. Sin embargo, el forward es solo un tipo de contrato derivado, pero hay otros más, como el contrato de futuro, el contrato de opción y de swap. Y todos ellos tienen la característica común de que permiten
pactar anticipadamente el precio de una transacción que se habrá de liquidar en una fecha posterior. En eso consiste el derivado, un contrato cuyo precio se deriva de un activo subyacente. Como es natural pensar, cada uno de esos contratos derivados básicos que puedes ver en la lista tienen características que los diferencian entre sí. Y bueno, pues los veremos en las próximas lecciones, donde podremos ilustrar también la utilidad de su aplicación en la cobertura de riesgos de precios, es decir, de riesgos financieros. Por ahora, digamos que los contratos derivados se aplican tanto en transacciones que involucran activos financieros, como son las divisas, las tasas de interés de corto y largo plazo, las acciones bursátiles e inclusive los índices accionarios. Pero también aplican en el caso de transacciones que toman como subyacentes las materias primas como el maíz, el cacao, la soya, el trigo, café, etc. Así como metales preciosos e industriales, energía, gas, combustible, petróleo, entre otras materias primas o commodities. De todo ello nos ocuparemos en las lecciones posteriores si me acompañas en este espacio de finanzas familiares. Mientras tanto, por favor hazme llegar tus comentarios y sugerencias. Gracias por tu confianza. Éxito en todos los ámbitos. Hasta pronto.